electrónica, ¿no? Y bueno, una base legal, la Ley General de Salud, que aspecta todos los aspectos de la confidencialidad de la historia clínica electrónica, la norma específica de la historia clínica en el país, que es la norma técnica 022 del Ministerio de Salud, emitido por la Dirección General de Salud de las Personas, que está en su versión 3, la Directiva Administrativa 183, que establece las especificaciones para la estandarización del registro de historia clínica electrónica. Ya, esto es en los últimos, hace 3-4 años ha sido emitida esta. Esta fue desarrollada por la Oficina General de Estadística e Informática del MINSA. La ley 30.024, que es la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. Existe un registro nacional que toda institución que implemente un sistema de registro electrónico tiene que estar involucrado en este registro y tener unos parámetros establecidos por la norma. Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Esta es una ley que ampara justamente la confidencialidad, y los sistemas de historia clínica electrónica tienen que tener un sistema de seguridad bien específico, determinado por la norma, que deben cumplir, porque si no, electrónicamente pueden ser vulnerables. Y el Decreto Supremo 009 de este año, que se emitió el reglamento de la ley del Registro Nacional de Historia Clínica Electrónica, que es la última normativa que se ha venido desarrollando en el MINSA, y ya la contamos. Sería interesante que la podamos revisar. Bueno, vamos a hacer un tips de preguntas y respuestas sobre todos los aspectos que hemos conversado en la exposición anterior, y creemos que nos pueden ayudar a responder rápidamente. ¿Cuáles son los tipos de exámenes médicos ocupacionales? Examen médico de ingreso, los periódicos, postocupacionales o de ingresos, y de cambios de puesto de trabajo o recorporación. Todas. Muy bien. Todas están en el marco de la norma, todas son tan específicas en el RM 312. Muy bien. ¿Qué información no se debe entregar al Centro de Salud de Apoyo al Médico Ocupacional para realizar los CEMOS? Dijimos que hay información que se debe consignar para el desarrollo de los protocolos médicos. Si solicitamos el servicio de la realización de un examen ocupacional, ¿qué información no debería de entregarse? Indicadores epidemiológicos, estudios de higiene industrial, indicadores biológicos, el hiper, pólizas de SSTR. Dijimos que para desarrollar los protocolos médicos debería tener información el médico ocupacional, y también obviamente la institución que va a brindar el servicio. Esto es lo óptimo, ¿ok? Esto está en base a una norma colombiana, ¿ok? Que de repente no la conocemos muy bien, pero en la norma colombiana especifica que si vamos a tomar un servicio de examen médico ocupacional, debemos darle información al proveedor, y se deben entregar los indicadores epidemiológicos sobre el comportamiento de los factores de riesgo que se encuentran en las organizaciones. Los estudios de higiene industrial también deben entregarse, los indicadores biológicos específicos con respecto al factor de riesgo, y obviamente todo esto debe estar consignado en el instrumento de identificación de peligro y evaluación de riesgos, que es el IPER. Nosotros, para desarrollar el protocolo, solamente nos basamos en este documento, ¿no? El cuarto, que es el IPER. Pero en realidad, en este caso, la respuesta sería la última, ¿no? La póliza, el SSTR, no es necesario para desarrollar un protocolo médico, y no sería necesario para un proveedor que nos va a brindar un servicio de evaluación de exámenes médicos ocupacionales o exámenes médicos ocupacionales. Muy bien. ¿Qué contenido debe tener el EMO? ¿Debe ser firmada por el trabajador y por el médico? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿La actividad económica del empleador debe estar consignada en el EMO? Obviamente. El tipo de cobertura, aseguramiento y riesgos, por ejemplo, si tiene cobertura SSTR, si tiene EPS, si tiene salud, si tiene SIS, ¿debe estar consignado? Así es. Tiempo en años y meses de antigüedad de cada cargo y oficio que desempeña el paciente, obviamente, todas las anteriores, ¿no? Y todas estas exigencias están en el formato que establece la RM 312. ¿Quién debe realizar los exámenes médicos ocupacionales? Un médico internista, el médico cirujano especialista en medicina del trabajo, debidamente acreditado, el médico general con experiencia, el médico general sin experiencia. Acá sería quién no debe realizar, ¿no? ¿Quién no debe realizarlo? Un médico general sin experiencia, bueno, sería la respuesta más
más acertada, ¿no? Un médico internista, en una antigua norma, el médico internista estaba considerado como un médico ocupacional, no sé por qué lo quitaron, debería ser un médico evaluador, el médico internista. Un médico cirujano especialista en medicina de trabajo, obviamente. En medicina de trabajo, ¿ah? Que es otra especialidad de lo que es salud ocupacional y trabajo. Hay una maestría que Cayetano Heredia dicta solamente en medicina de trabajo, que no es exactamente la de salud ocupacional, ¿no? Que habla se evalúa sobre el tema de riesgos y todo el tema ambiental también. Bueno, el médico que con experiencia, obviamente, y un médico general sin experiencia sería la persona que no debería, ¿no? Sobre la pregunta también que nos hicieron. ¿Quién asume el costo de las observaciones médicas ocupacionales? ¿Por algún motivo el trabajador podría asumir el costo del examen médico? ¿Por algún motivo? No, el levantamiento de observación no es un examen médico ocupacional, no estamos hablando de examen médico ocupacional. Por ningún motivo. El empleador, exactamente. Si es su propio empleador, bueno, las personas que trabajan a cuenta propia, ¿no? Los independientes, en ese caso podría ser una excepción. Relativo por el tema de que él es el que mismo se financia todo el trabajo que se va a realizar, ¿no? Obviamente. Pero por ningún motivo, y esto, gente que trabaja en centros ocupacionales o administran centros de salud ocupacional o centros de apoyo al medio ocupacional, deben cobrar a un trabajador el costo de su examen ocupacional. Un tema ético, ¿no? ¿Quién puede acceder a la historia clínica ocupacional que se realiza durante si fuese un examen de ingreso, de retiro o periódico? ¿El gerente de la empresa puede acceder a la historia clínica? ¿El medio ocupacional? ¿El trabajador? ¿El medio ocupacional con autorización del trabajador? Acá la respuesta sería C y D. O sea, el medio ocupacional con autorización del trabajador, por eso es importante que los pacientes o trabajadores que pasen una evaluación medio ocupacional firmen un consentimiento informado, que esta información va a estar accesible al médico de la empresa, ¿no? Y obviamente al trabajador, ¿no? En la normativa chilena y colombiana, por ejemplo, el único que tiene el trabajador es el que recepciona su historia clínica, ¿ya? Y el centro de apoyo al medio ocupacional, lo que sería acá, es el que desarrolla todos los aspectos de estadística, vigilancia, y el médico de la empresa es el que recibe ya información desarrollada. Entonces tiene otra lógica la vigilancia médica en esos países. Bueno, un poco de historia clínica, que es un documento privado, obligatorio, sometido a la reserva, esto protegido por diferentes aspectos legales. Hoy que estamos hablando ya de historia clínica electrónica también tiene sus normativas de protección, las características, tiene que tener una característica de integralidad, de secuencialidad, de razonabilidad científica, son características que la norma especifica, tiene que estar disponible, ¿okay? Tiene que ser oportuna, hay que hacer diligenciamiento de los registros de la historia clínica, tiene que haber un archivo en los establecimientos que sean adecuados para que puedan accederse rápidamente, para que no se extravíen, no se pierdan. Ahora, ¿la historia clínica debe ser única o tienen que haber varias historias clínicas de un paciente? Obviamente. Como en el país no tenemos todavía un sistema de registro de exámenes médicos ocupacionales único, obviamente el sector salud debe responsabilizarse en eso, obviamente existen diferentes historias clínicas de acuerdo al proveedor, donde el paciente o el trabajador pasa su examen ocupacional, ¿no? Y eso no debe ser. La confidencialidad, lo hemos repetido varias veces, la seguridad, toda historia clínica debe estar pues debidamente identificada, ¿no? Y consignada pues un código específico que según la norma debe ser el DNI, pero ya se han establecido algunos mecanismos de generar de control interno, de codificación interna de establecimientos de salud, ¿no? Debe ser única, lo hemos hablado, debe ser legible, obviamente la historia clínica electrónica nos va a ayudar con el tema de legibilidad porque los médicos somos conocidos por una mala caligrafía. Obviamente eso también la tecnología nos va a ayudar. Otra pregunta, ¿a quién corresponde la responsabilidad de salvaguardar la historia clínica? También lo hemos conversado. ¿Al Comité de Seguridad y Salud? ¿Sí, no? No. ¿Al prestador del servicio del examen médico ocupacional? ¿Al médico evaluador? ¿O al responsable del médico ocupacional responsable de la vigilancia médica? ¿O a la empresa?
Bueno, según la norma, el responsable de salvaguardar la historia clínica electrónica es el prestador de servicio médico ocupacional. Bueno, la historia clínica ocupacional debe formar parte de la historia clínica general, ¿no? Esto es lo lógico, que debe haber solamente una historia clínica y toda la información de la historia clínica ocupacional debería basar a una única historia clínica ocupacional, como ocurre en otros países, Europa sobre todo, que ya todo está informatizado, puede ocurrir estas cosas, ¿no? Y existe un software nacional donde en el DNI de cada ciudadano tiene un chip donde se ingresa a un lector y cualquier médico puede acceder a la información de la historia clínica. ¿A quién no se podrá integrar la historia clínica ocupacional del trabajador? ¿Al trabajador? ¿Al juez? ¿Al comité evaluador de enfermedad ocupacional? ¿A los familiares? Acá la respuesta es a todas. A todas estas personas pueden tener acceso a la historia clínica. Obviamente el trabajador es el propietario y dueño de la historia. Al juez, obviamente, cuando hay un mandato judicial y un proceso judicial por medio, el juez puede acceder judicialmente a esta información. Obviamente, con la ayuda y apoyo de repente un médico legista, ¿no?, que puede ayudar específicamente toda vez que esto se da en el ámbito judicial. El Comité Evaluador de Enfermedad Ocupacional también, obviamente, para detectar, identificar y calificar si es una enfermedad ocupacional o no, el comité tiene que tener acceso a la historia, obviamente con autorización del trabajador, ¿no? A los familiares, si el paciente de repente ha sufrido un accidente grave, está en coma, obviamente él no puede solicitar directamente el examen, los familiares pueden solicitar también, el familiar más cercano, ¿no? En este caso a la esposa, solo en ese caso, ¿no? Y que esté justificado y que haya un informe médico de por medio que lo justifique. Muy bien, acá sería ninguna de las anteriores. Reserva de la historia clínica. Bueno, esto es un poco de la pregunta anterior, ¿no? La reserva se puede romper por una orden judicial, mediante una autorización escrita del trabajador, a solicitud del médico prestador de servicio, ¿no?, con consentimiento del trabajador, o por las entidades y comités competentes para determinar el origen o calificar una pérdida de capacidad laboral. En este caso, todas las anteriores. Traslados de la historia clínica. Una historia clínica debe cumplir también criterios de traslado en cuanto a seguridad, y debe haber registros de ese traslado, dejar constancia si es que se está movilizando la historia clínica de un establecimiento a otro, que sería lo óptimo, ¿no? Temporalidad de la custodia de los documentos, también hemos hecho una pregunta de esto. A ver, la historia clínica debe conservarse por un periodo de 40 años, el registro de enfermedades ocupacionales debe conservarse por un periodo de 20 años, los registros de accidentes, incidentes peligrosos por un periodo de 10 años, los posteriores sucesos y los demás registros por un periodo de 5 años adicionales. Todas son verdaderas. La norma inicial primogénita de la 312 hablaba de los 40 años. Obviamente es verdad, pero bueno, esto ha sido modificado, ahora estamos hablando de 20 años, pero en este caso podemos considerar a todas como verdaderas. Estas son las leyes complementarias a la historia clínica electrónica. Existe la Ley de Creación del Registro Nacional de estas Historias, que es la Ley RENICE, la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Esta es toda una ley que complementa el desarrollo y la gestión y el manejo de esta historia clínica electrónica. Existe también el reglamento que aprueba este decreto supremo. Esto está dado por el Ministerio de Justicia. Hay una directiva también de seguridad de la información, de protección de datos personales, que se establece en el marco de esta ley, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas? Es obviamente tener un registro nacional, organizar y mantener el registro de historias clínicas electrónicas, estandarizarlas y asegurar la disponibilidad de estas y asegurar la continuidad de la atención de salud al paciente a través de este mecanismo de información que hoy por hoy se está trabajando. Bueno, la 30.024 lo hemos mencionado, que es la ley de la creación de estos registros. Existe un banco de datos sensibles, hay una reglamentación y obviamente ya esta ley tiene su propio reglamento y el cual se está implementando en el país. Bueno, eso es todo. Agradecer su participación y para cualquier comentario o pregunta estamos atentos a ello.